Buena noticia. Claro, ¿y a quién no le gustan las buenas noticias? ¿Usted recibe noticias buenas todos los días, sí o no? Ya el solo hecho de levantarse es una buena noticia, mi hermano. Eso se lo puedo asegurar. En el libro de Lucas, capítulo 2, vemos la escena donde hay unos pastores en el campo, unos pastorcitos. Está por otro lado la escena en Belén, donde está José, María en una posada, bueno, no en una posada, sino en un lugar, un establo. En siguientes enseñanzas acerca del nacimiento de Cristo les vamos a mostrar una enseñanza, varias enseñanzas que tienen que ver en cómo se pudo dar ese evento de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a cómo era la vida en aquella época, ¿verdad? Entonces, créame que vamos a hacer este estudio para que ustedes tengan una idea más clara, ¿verdad? Si bien no somos espectadores, no lo sabemos, pero los usos y las costumbres, la historia, los historiadores de la época nos muestra la manera como debió haber sido. Pero aquí estamos en esta escena. Y dice que en el momento que los pastorcitos estaban ahí pues muy quitados de la pena, de repente apareció un ángel. Y se imagina la sorpresa, se imagina la circunstancia tan impresionante. Y dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Buenas de gran gozo significa buenas noticias. Buenas noticias porque el Señor, al venir a consumar la obra completa, perfecta de redención para el hombre, al dar esas buenas noticias, se estaba refiriendo al hecho de que por tradición, por mandato en aquella época, para poder expiar el pecado, se tenía que hacer obras, se tenía que recurrir a los sacrificios de animales. Esto hacía una expiación temporal y tenía que regresar cada año la persona en un acto, pues sí, religioso, un ritual que se repetía. Pero finalmente llega el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y ahí es cuando el Señor dice, buenas noticias. Si usted recuerda, cuando el Señor parte a su gloria, le dice a los discípulos, vayan a darles buenas noticias a la gente. ¿Por qué? Porque ya no tienen que hacer nada. Lo único que tienen que hacer es creer. Entonces, buenas de gran gozo porque Cristo, el Señor, siendo Dios, encarnado en hombre, por su amor y misericordia, vino a nacer para dar su vida en expiación por el pecado de toda la humanidad. Buenas noticias de gran gozo. ¿Y cómo no alegrarnos por una salvación tan grande, mis hermanos? ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no humillarnos ante la gracia inmerecida, tan inesperada para todos, que libra a quien reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de la condenación eterna? ¿Cómo no alegrarse? ¿Cómo no celebrar que un día nuestro Redentor nació en cumplimiento a esa promesa con el propósito del Padre de reconciliar al hombre con Él para que tuviésemos un lugar eterno en los cielos? ¿Cómo no alegrarse? ¿Quién está contento de haber sido alcanzado por la gracia de Dios? ¿Y cuántos desean celebrar ese gran acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, que cambió el destino eterno de aquellos que han confiado en la provisión de Cristo? Todos nosotros, mis hermanos. Mire, de hecho, el mismo Jesús se gozó cuando el Padre revelaba a los que eran sensibles de corazón que Él era el Mesías prometido. En Lucas 10:21 dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. O sea, Jesús se gozaba en el hecho de, fíjese, Él se gozaba por venir a entregar su vida. Él se gozó por estar en este mundo sufriendo las inclemencias como hombre, pagar con su vida, y para Él fue un placer. Para Él fue un placer
darle salvación a una humanidad que no se lo merecía. Entonces, ¿será válido celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? ¿Qué cree? Claro. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay unas controversias muy especiales en cuanto a si se debe celebrar o cuándo se debe celebrar o por qué algunos lo celebran, y de eso vamos a hablar un poco. ¿Cuál es la verdadera celebración? ¿Cuál será la mejor forma de celebrarlo? Porque sabemos cómo lo celebra el mundo, cómo festeja la Navidad del mundo. No tenemos más que recordar cómo lo llegamos a festejar nosotros algún día. ¿Sí se acuerda? Y hasta sacude la cabeza, ¿verdad? No quisiera ni acordarse, ¿verdad? Navidad era sinónimo de tradiciones, de fiestas, de regalos, de posadas, de excesos. No voy a abundar en eso porque no los quiero hacer sentir mal, pero mire, fechas que hasta para muchos han sido motivo para deprimirse. ¿Sabía usted que en estos tiempos la gente se deprime más que en otras temporadas del año? ¿Por qué? A causa de los recuerdos, a causa de las tradiciones, a causa de que son fechas donde normalmente se reúne la familia, hay mucho recuerdo, hay situaciones, alguien perdió a otra persona, perdió algo más, no sé. Todo eso lo lleva a la depresión. Y por otra parte, en el cristianismo evangélico, a causa de la diversidad de interpretaciones doctrinales o denominacionales, pues siempre ha existido controversias al respecto. Y estas controversias han sido motivo de descalificación entre la iglesia, algo que jamás debería existir, divisionismo y hasta condenación, señalamientos. Por ejemplo, mire, hay iglesias donde las celebraciones navideñas, las reuniones familiares, los adornos que ambientan un hogar, un espacio, pues resultan hasta como un monumento al paganismo, o sea, lo ven como ofensivo a Dios. No, ¿cómo es posible que tengan ese tipo de, ahí, ¿verdad? Esferas. ¿Qué no sabes que las esferas simbolizan las cabezas de los muertos en un árbol en la época de Nimrod? Ay, Dios mío, pues yo no veo que sangre nadie ahí, ¿verdad? Pero bueno, porque sí hay esa parte, ¿no? Se meten tanto a cosas que ni siquiera tienen que ver con nuestro presente, mucho menos el presente que vivimos como cristianos. Pero esos que critican o que juzgan de esa manera no se dan cuenta, porque todo lo relacionan con paganismo, que ese paganismo forma parte de su vida cotidiana y no les molesta. O sea, el paganismo, mis hermanos, es algo con lo que tenemos relación constantemente. ¿Sí sabía usted eso? Y lo practica. Y me va a decir, ¿yo, cristiano, practicando el paganismo? Pues fíjese que sí, pero no lo va a identificar como paganismo, sino como algo habitual, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a una boda cristiana, hay un ritual para casar a los esposos, a los cónyuges, y se da un anillo y se da unas arras y se hace toda una ceremonia. Todo eso lo vemos en cualquier boda que podríamos considerar pagana, en otras culturas incluso, elementos para consagrar a una pareja, un funeral, embalsamar a los muertos, cremarlos, enviar ofrendas florales. También lo hacemos los cristianos. También lo hacen los paganos. ¿Eso nos convierte en paganos? No. No existe un mandamiento bíblico de cómo llevar a cabo este tipo de prácticas. Tampoco hay una forma bíblica de saber qué objetos, qué elementos se pueden llevar en las ceremonias, pero usamos algunos elementos sin considerarlos ofensivos a Dios, porque realmente no ofenden a Dios. Un ejemplo, por ejemplo, es el dinero. ¿A quién le gusta tener dinero? ¿Por qué trabaja usted? ¿Con qué le pagan? Con dinero. ¿Y qué hay en las monedas y en los billetes? Hay diseños de imágenes paganas. ¿No los quiere? Pues échelos ahí.
Y que conste que no estoy como los de la prosperidad, traiga su ofrenda al altar. No los quiere, échelos ahí, pues. Un ojo sobre una pirámide, que es el ojo verde, ¿verdad? El dólar. ¿A quién le? A ver, ¿por qué van nuestros paisanos? Pues por su ojo arriba de la pirámide. Hay serpientes, hay ídolos prehispánicos, pero todos tenemos necesidad de usarlos a diario. Hay quien atesora los billetes. Ahora que salieron los ajolotes, ¿verdad? Todo mundo, ¿verdad? No, es que van a valer al rato. Ahí tenías tu ajolote prehispánico ahí, esperando que subiera de precio. Ya cuando te dijeron, no, van a durar hasta dentro de 15 años, ya los ves por todos lados nadando a los ajolotes, ¿verdad? Los días de la semana todos tienen nombre de un dios pagano, ¿sí lo sabía? Lunes, la luna. Martes, Marte, dios de la guerra. Miércoles, Mercurio, dios del comercio, de los viajeros. Júpiter es el del jueves. Es Zeus y Júpiter simbolizan el jueves, dioses del sol y la luz del día. Viernes, Venus y Afrodita, diosas del amor y de la fertilidad. Fíjese. Entonces, si usted dice, nos vamos a ver no, si digo viernes, ya me convertí en pagano. Los nombres de las calles. Aquí estamos en Apolo. En Guanajuato yo vivía en Sepultura, tenía un amigo en la calle del Infierno. ¿Sí sabía que allá está el callejón del Infierno? ¿Y el callejón del Muerto? La comida, nombres, la ropa, las personas. Le ponen a sus hijos nombres bien artísticos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tantas cosas con las que compartimos el día a día, tradiciones, expresiones culturales con las que tenemos que convivir. Entonces surge la pregunta, ¿qué tan escrupulosos tenemos que ser para evitar vernos como paganos en nuestra vida? Entonces no podemos llegar a esos excesos. Bueno, esas son algunos tipos de pensamientos en algún tipo de denominaciones. Por otra parte, hay iglesias que están del otro lado, totalmente desequilibradas. Han perdido todo sentido y proporción del propósito de formar parte del cuerpo de Cristo. Y ahí le dan mucha importancia a cosas así que no tienen trascendencia, pero toleran el pecado, predican lo que le hace sentir bien a la gente, aunque sea ajeno al orden y a la palabra de Dios. Como dijo el Señor en Mateo 23:24, guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, paganizar o satanizar todo, solo por sistema, por creencias personales, por tradición o una doctrina, pues no es la manera como tenemos que aprender los creyentes. Yo me acuerdo que una vez fue una persona a la casa de ustedes allá en Guanajuato, y mi esposa tiene 2 macetas en forma de rana allí en la entrada, y casi no quería entrar. No, es que la rana es una de las plagas de Egipto. Le digo, no, pues no vengas a Guanajuato. ¿Sabes qué significa Guanajuato? Lugar montuoso de ranas. Mis hermanos, qué impresionante. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios, pero también el propósito de formar parte del cuerpo de Cristo para cumplir su voluntad. Como iglesia tenemos una misión que no podemos echar de lado, porque si bien sabemos que con el aumento de la maldad todo se está degradando, y sí, el paganismo gana terreno, sí, efectivamente, incluso en la iglesia en la que lo permite, pero tenemos que aprender a discernir los tiempos y los propósitos, y sobre todo en épocas como esta, la navideña. Por ejemplo, cuando la iglesia cristiana comenzó a celebrar la Navidad, estamos hablando de hace muchos siglos, pues no tenía que ver nada con tradiciones, festividades, árboles adornados, regalos, maquetas de nacimientos, posadas, el arrullo del niño Dios. ¿A quién le tocó ir ahí a besar al monito y llenarse con las babas del otro, ¿verdad? Y agarra tus dulces, y hasta se peleaban, yo. Bueno, nada que ver con eso. Personajes como Santa Claus, San Nicolás X, nada de eso. Todo se fue añadiendo con el tiempo, conforme a influencias, tradiciones,
cultura, folclore, la correlación con culturas de otras partes del mundo y ahora con la comunicación digital, las redes sociales, imagínense, tenemos de todas partes influencia, pero creo que tenemos también la capacidad de discernir qué es a lo que nosotros podemos acceder o no. Eso sí podemos hacerlo. Entendiendo todo esto, entonces, ¿será pecado o estará mal reunirnos a festejar el nacimiento de Cristo? No. Incluso sabemos que ni siquiera este día 24 o 25 es la fecha de la verdadera día de su nacimiento. Vamos a tratar de explicarlo eso en la enseñanza del día 24. En Romanos 14:1, el apóstol Pablo, tanto en la carta de los Romanos que vamos a leer ahorita como en un pasaje de la carta de los Colosenses, viendo precisamente este tipo de controversias, explica a la iglesia cuál debe ser su papel. ¿Por qué? Porque es evidente que toda la iglesia, la primitiva, ¿de dónde surge? Del judaísmo, o sea, los primeros cristianos eran judíos, pero con la extensión del evangelio, ¿a quiénes estaban alcanzando? A los paganos, a los gentiles. ¿Qué traían ellos? Sus costumbres. Evidentemente el Señor empezó a confrontar a través de las cartas, Pablo, los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, empezaron a confrontar todo lo que tenía que ver con ese paganismo que traían en su corazón, que tenían que echar fuera, pero también les mostraba a la misma iglesia la necesidad de ser equilibrados, de ser respetuosos, de amarse unos a otros, no tolerar el pecado, no habla de eso, pero sí habla de una relación. Dice Romanos 14:1, reciba al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que puede comer de todo y el otro come solo verduras. ¿A qué está refiriéndose? Bueno, los judíos tenían una forma de comer y todavía querían permanecer bajo esas reglas judaizantes, pero lo que hacían era juzgar a los que llegaban y les llama débiles en la fe como nuevos en la fe, como neófitos. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. Entonces aquí caben muchas respuestas a muchas preguntas que seguramente usted ha tenido con respecto a la comida, con respecto a ciertas formas que a mí me han preguntado de manera personal, y si alguien tiene dudas lo puede hacer, me busca y me pregunta qué puede o qué no puede. Yo le voy a decir, ¿usted ora? ¿Ora? ¿Bendice sus alimentos? Pues cómaselos, así de simple, ¿verdad? Bueno, dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Aquí está hablando de la persona que tú estás juzgando. Dice, para su propio Señor está en pie o cae. ¿Aquí de qué está hablando? ¿Quién es el Señor? Jesús, nuestro Dios. Dice, pero será firmado porque poderoso es el Señor para firmarle. O sea, está hablando de la gracia. Dice, mientras que uno hace la diferencia entre día y otro día, otro juzga iguales todos los días. O sea, hay quien festeja, hay quien no festeja. ¿Sí se entiende esto? Dice, cada uno esté convencido de su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, así sea que vivamos o que muramos somos del Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo una distinción entre las cosas físicas, materiales, a lo espiritual, que es lo que cuenta finalmente. Del Señor somos y sabemos lo que podemos, a lo que podemos acceder. El Señor nos pone límites, pero también nos está diciendo que no juzguemos a quienes tienen la posibilidad o tienen en su mente o tienen la costumbre de tener ciertas actividades que no ofenden al Señor, que no son gravosas a la fe, pero que todavía muchas tradiciones o creencias hacen que alguien juzgue.
prejuiciosos. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie los juzgue por lo que comen o beben, por cuestiones tantos como días de fiesta, lunas nuevas, sábados. ¿Por qué? Porque en aquella época, mis hermanos, ya había este tipo de circunstancias en la iglesia, de acuerdo a las fiestas que en aquella época la gente celebraba. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A una pregunta: ¿será que tenemos que respetar la posición de quienes acostumbran reunirse, darse regalos, adornar su casa, poner un árbol si quieren, con sus esferitas, sus luces, o ver todo como algo incompatible a la fe cristiana y condenarlos? ¿Cuál será la respuesta? Porque fíjese, a mí me ha tocado que hay hermanos que incluso no se atreven a invitar a otros hermanos a su casa porque ya la adornaron, o le preguntan: oye, ¿ya pusiste tu arbolito? Y se queda el que no. ¿Pusiste arbolito? Así como ajo para el vampiro, ¿no? O sea, mis hermanos, es importante no juzgar a los hermanos por sus creencias en ese sentido, por sus costumbres, porque esto no es trascendental. Esto no afecta su fe. Si sus reuniones, su condición personal es de respeto, de santidad hacia el Señor. A lo mejor alguien que no adorna y que es muy prejuicioso vive una vida doble. ¿Podría ser? De esos que como decía el Señor, cuelan el mosquito pero se tragan el camello, ¿verdad? Mucho conocimiento de Dios, pero no lo conocen. Entonces, el reunirse para cenar con su familia, con amigos, para darse un abrazo o un regalo, ¿será malo, mis hermanos? No. De manera que no podemos pretender imponer voluntades o criterios personales haciendo diferencias que no edifican, pero que sí pueden provocar separaciones, malos entendidos y confusiones. Mire, va a ser muy común que usted reciba gente, familiares, gente muy cercana en su casa en este tiempo, o que usted vaya. Entonces, ¿usted cree que es el mejor tiempo para que usted exprese su fe a esas personas? El problema va a ser si usted se amolda a esas personas. Pero si usted va a recibir al compadre, al hermano, al amigo, a la persona amada que viene de Estados Unidos, que viene de otra ciudad, y ya llega él y dice: ahora sí, compadre, vámonos por ya sabes, y no, fíjate que ya no. ¿Cómo? Pues así, pero de una manera respetuosa. Hay dos cosas: una, o lo rechaza, que lo va a rechazar. No, pues no me voy a quedar en tu casa, mejor me voy a un hotel, porque yo quiero esto. O sea, ahí es donde usted va a afirmar su fe. O si va a un lugar donde acostumbra a reunirse la familia, ¿será que no voy porque son paganotes y yo ya soy muy santo? ¿O puede llegar ahí pero hacer la diferencia? Tómate aunque sea esta sidrita, No. Mire, no es la cantidad, es el acto. Muchos defienden esto de que, no, pero ¿qué tiene de malo una? No, sí tiene. Si usted está convencido que tiene que vivir una vida de santidad, necesita manifestarse así ante los hombres. Y aquí ya vamos de los débiles en la fe, o sea, los que no conocen. Porque esa persona a la cual usted le quiere compartir el evangelio, al ver lo que cuando menos se toma una, va a decir: entonces sí se vale. ¿Sí me entiende? Imagínense que su problema, varón o mujer, ya muy común, fue la bebida precisamente. Y por causa de la bebida tuvo usted muchos problemas con su esposa, con sus hijos. Lo veían llegar mal, lo veían bebiendo, oliendo alcohol, pero usted se convirtió y las cosas cambiaron. Años sin ese aroma, años sin esas actitudes. Pero ese día, por complacer al primo, al hermano, al compadrito, ¿verdad?,
Ándale, usted empieza con que, bueno, pues pues Dios no se va a enojar porque si me tomó una. No se va a enojar, o sea, no se va usted a condenar. Pero su hijo, su esposa, esa persona que usted está compartiendo, va a ver que usted está tomándose esa bebida. ¿Y sabe qué? Lo que va a generar ese acto de tomarse esa copa en el ánimo de su esposa. ¿Sabe usted lo que va a generar de recuerdos? Cuando usted se acerque a ella y su aliento huela a esa copa, una que se tomó, ¿será que podemos evitar esa copa por amor a nuestra familia? Por amor a la persona que está a nuestro lado y queremos compartirle el evangelio, que nos vea que no somos iguales. ¿Usted qué cree? ¿Será que usted tendrá la capacidad de negarse a estos placeres ya por amor a sus hermanos y a su familia? ¿Sí se puede o no se puede? Quien no lo hace, ¿qué? Es porque no quiere, porque tiene el vicio, aunque lo niegue. Aunque lo niegue. Ya me están viendo feo. Sí, mis hermanos, el Señor es radical. Usted puede sacarme versículos del contexto, sí, sáquelos y se los voy a bajar así. No, que por qué Pablo le dijo a Timoteo que tomara. Ya les expliqué, no era vino, era jugo de uva. No, que el Señor convirtió el agua en vino y era el mejor. Sí, era el mejor porque era tierno. ¿Por qué guardaste hasta el final el mejor? No era mosto. ¿Sí se da cuenta? O sea, todo tiene una respuesta. Entonces, mis hermanos, a quienes participan en festividades navideñas, pues sean prudentes para que su celebración en Cristo realmente sea para honrar a Cristo, para representar a Cristo. ¿Por qué están así? Con amor, con perdón, con respeto. Así, celebrar a Cristo. Y con muchos regalos si quieren. Y si les sobran, tráiganlos acá. Es una forma de decir las cosas. Ahora, quienes deciden no participar en esto, pues simplemente decide abstenerse, pero también que su vida sea una vida que dé evidencia de quién está en su corazón. Porque si usted, por decir, es que yo no participo, es que yo me abstengo de todo, es que no todo me conviene, es que sí, bíblicamente apoya lo que tú quieras, pero entonces ¿cómo vas a hacer luz y te quedas encerrado en tu casa? No, la tiniebla es la que va a hacer que la luz resplandezca. No te estoy diciendo que te vayas a las tinieblas, pero si tú tienes la oportunidad de resplandecer en esa reunión donde todos te veían como parte de la tiniebla, ahora te van a ver como parte de la luz. Y no los juzgues, no los critiques, no los condenes. ¿No los quieres ver así en esa condición? Entonces predícales el evangelio. ¿Por qué la gente festejaba como festejábamos nosotros también antes? ¿Por qué la gente sigue festejando igual, con excesos, con bebida? ¿Por qué? Pues porque no conocen a Cristo. ¿Qué va a ser el cambio en sus vidas? En su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de beber, en su forma de comer, en la manera como traten a su familia. ¿Qué va a ser la diferencia? Cristo. ¿Quién se lo va a presentar? ¿De quién es la comisión? Pero usted tiene que ir en las condiciones correctas, no formando parte de la tiniebla, sino siendo luz. El Señor dice que seamos luz, no media luz. No, pues es que medio aquí, medio allá. No, mis hermanos, la tibieza el Señor ¿qué hace? La vomita, la rechaza. Pero entonces, mis hermanos, a lo que sí nos debe llevar este tiempo, porque ya hice un planteamiento de dos formas de pensamiento, donde finalmente lo que tenemos es representar a Cristo. Eso es lo que nos debe de llevar. Recordar que el Señor Jesús nació en aquel pesebre como el acto más grande de amor y misericordia, que desde los cielos el Señor lo pensó para con el hombre. Ahí Él pensó, ahí Él nos amó. Y con esa convicción, entonces celebrar a Jesucristo y no menospreciar una salvación tan grande. Porque sabemos que aunque para la gran mayoría la Navidad sea tiempo para pasarlo bien,
Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo fue el acontecimiento más grande que no solamente partió la historia, sino cambió la vida. Si recordáramos cuántas veces y de cuántas maneras celebramos la Navidad, cuántos recuerdos de esos días tenemos, pero siempre con la imagen de lo que usted haya acostumbrado antes. Pero tiene que cambiar. Ahora que estamos en Cristo sabemos que todo eso no es la Navidad. Y lo que verdaderamente representa para la humanidad es que Jesús nació en un pesebre y murió en una cruz. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese la frase: él salvará al pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Y hay quien quiere seguir viviendo igual. Es que de todas maneras el Señor ya me salvó. Si te salvó, ya no vas a andar en tus pecados, porque te salvó de tus pecados. ¿Sí se entiende? Ya veo lo que hace una preposición, nada más, una sola palabrita. Jesús significa Jehová es salvación, en hebreo era Josué. Salvador significa preservador, libertador. Cristo se traduce como ungido. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para ser enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados del corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consagrar a todos los enlutados. Bueno, esta parte de proclamar el día de la buena voluntad de Jehová, el Señor la repite, pero sin mencionar la última parte. Fíjese, la Biblia no se puede cortar, ¿verdad que no? Pero el Señor lo hizo. Y le voy a explicar por qué. Vaya a Lucas 4:18. ¿Y quiere préndalos? ¿Ya tiene Lucas 4:18? El Señor regresa de la tentación en el desierto. Entra a la sinagoga y pide que se le dé el libro de Isaías. Y dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Señor está leyendo lo que ya leímos. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí llega. ¿Qué no dijo? Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué cree? Porque estamos bajo la gracia. Mientras el Señor la siga extendiendo, todavía no llega el día de la venganza del Señor nuestro, la ira del Señor. O sea, aquí es donde el Señor está expresando que no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y sigue retrasando su regreso. Por eso no lo expresó así. Entonces, año agradable del Señor es una preciosa gracia concedido por Dios para toda la humanidad a través de Jesús, que está extendiendo a todo el que crea en la redención en la cruz, al que rinda su voluntad a Él. Entonces, si realmente entendemos la verdadera esencia de la Navidad, veremos que consiste en el propósito de Dios, en su amor por salvar a la humanidad, y la confirma con el nacimiento de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuál es la verdad de la Navidad? Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la Navidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la Navidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la esencia de la Navidad. Entonces Jesús nació un día, caminó,
enseñando que el mejor sacrificio agradable a Dios, primero, es la obediencia, enfatizando que su misión de redimir al hombre se fundamentó en el amor de Dios y en su perdón. ¿Sabía usted que usted es el resultado del amor y del perdón de Dios? ¿Sí o no? O sea, no hay más, Somos el resultado, la consecuencia del amor y del perdón que por gracia nos concedió. Entonces, para un verdadero hijo de Dios, ¿quién es un verdadero hijo de Dios? Bueno, usted que comprende que su nueva vida en Cristo se fundamenta en el amor y el perdón de Dios, también debe saber que la práctica del perdón, de amarse unos a otros, forma parte del carácter o debe formar parte de su carácter. Y lo debe ejercer conforme al consejo y al ejemplo de Jesucristo. Porque sin perdón nada será suficiente para ser libre del dolor, del rencor, de la amargura, hasta de los deseos de vengarse, ofensas. Por eso, aunque alguien dice que entiende el proceso del perdón y continuamente lo hable, así como hasta para convencerse a sí mismo, si su corazón no está sano, no es limpio, si no es perdonador, si no sabe pedir perdón, pues ¿sabe qué? Esa condición lo va a traicionar algún día. Sus verdaderas intenciones siempre van a ser otras, porque no está dispuesto a limpiar el corazón de manera total. Y por eso hay quienes, aunque hablen del perdón, aunque digan, a mí Dios me perdonó, y yo ya perdoné algo, y yo ya, pues cualquier situación que se presenta, una persona con la que tuviste una dificultad, que dijiste que ya la perdonaste, haces que se te... Ay. ¿Sí les ha pasado eso? ¿La ves como quien ya lo perdonaste y hasta oras por él? Qué gusto verte, Dios te bendiga. Ya sabes que te hizo algo, pero ya lo perdonaste. Una palabra, un lugar, miren, a veces hasta un aroma nos recuerda a una persona. Y si el corazón no está sano, ay, esto huele a mi suegra. No, sí, así somos. Decía ya un amigo, así somos. Un sabor y, ay, esto sabe como cuando te acuerdas. No, sí sabe. Bueno, le va a recordar algo que va a abrir la herida. ¿Qué pasa? El corazón no está sano. La falta de perdón es causa de rompimiento de familias, de amistades, matrimonios, mi hermano. Matrimonios que incluso tenían un testimonio de permanencia, de amor, de cuidado entre ellos, pero por no haberse perdonado, algún día terminaron. Aquellos que dicen, pues nada más estoy aquí por mis hijos. Ay, caray, yo lo he escuchado muchas veces. ¿Y sabe qué? Ese es uno de los más graves errores. O sea, usted no puede estar cerca de alguien, estoy hablando del esposo o de la esposa, solamente porque sus hijos todavía no crecen y no se van. No. Para Dios, ¿quién es más importante que sus hijos? Su esposa, su esposo. Entonces no cambie el orden de Dios. Si usted piensa de esa manera, tiene que pedir perdón a Dios y recuperar su relación con Él y entender cómo debe de estar el orden en su corazón. Porque el perdón, mis hermanos, tiene que ser algo real, algo genuino. Hay quienes esperan a que el tiempo sane las heridas. Tampoco es así, porque dejarlo al tiempo solamente dejará viva una herida que nunca fue sanada. Y se va a acrecentar conforme vayan acumulando situaciones que la mantengan o abonen a lo que lo provocó. No, pues que el tiempo haga su obra. Sí, el tiempo hace su obra, pero si usted no comienza la obra, el tiempo no va a hacer nada. Nada más va a acumular usted más polvo arriba del polvo. Por eso cuando un creyente no entiende, ni discierne, ni dimensiona la importancia del perdón que dice haber recibido por Dios, va a ser ajeno a esa realidad espiritual y justificará sus actos, sus argumentos, sus prejuicios, porque su corazón no sana.
¿Cuántas relaciones rotas en este momento no se han sanado por la falta de perdón? ¿Y de quién es la decisión? Dígame, ¿de quién? De nosotros. Usted está en una situación así, de usted es la decisión de que una relación se vuelva a restaurar, y con eso usted va a honrar a Dios. ¿Sí la sabía? Con eso usted va a honrar a Dios. Sin embargo, cuando hay una ceguera espiritual, cuando hay un corazón duro, no le permite ver su condición y se sigue justificando. Se va a ver siempre como víctima. Una víctima que defiende derechos inexistentes. Porque nada le puede avalar a usted que no perdone, nada. Entonces, quien no entiende ni ejercita el perdón conforme a la palabra de Jesús, aunque sea salvo, yo no estoy comprometiendo su salvación, no. Si usted es hijo de Dios, es hijo de Dios. Si usted salva, usted salva. Pero lo que sí va a hacer es que se va a estar consumiendo en esa amargura que está guardando en el corazón, por recuerdos, vivencias que pues, algún día sí marcaron su existencia, pero que bien pudieron sanar con el perdón. Porque el perdón es un acto sublime que viene del corazón de Dios. Y el Señor nos dejó ese testimonio durante su estancia en este mundo. Por eso debe formar parte del carácter de la vida del creyente. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando del perdón con sus discípulos, se acercó Pedro y le dijo en Mateo 18:21, Señor, si mi hermano peca contra mí, y aquí está hablando de cualquier persona cercana, ¿cuántas veces lo debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿Sabe por qué dijo 7 veces Pedro? Porque la ley decía 3, era judío, y dijo, no, pues me voy a lucir con el maestro. La ley dice 3, no, 7, para que amarre. Sí, se vio muy espiritual, se vio como queriendo ser muy bueno, pero el Señor le dice, no te digo que 70 veces 7, no 7. ¿Qué significa esto? Que el perdón es una forma de vida. Entonces, aprender a quitar todo insulto, depositarlo en otro lugar, mis hermanos, es lo mejor que puedes hacer, poner tu causa delante de Dios, lo que haya sido, y dejar que Él obre. El Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Bueno, si es algo que tenga que recibir algún pago, el Señor que lo dé, pero tú limpia tu corazón. Y si limpiar tu corazón y perdonar va a permitir que hasta una relación se recupere, ¿te imaginas qué bendición? ¿Cuántos años te has perdido de disfrutar a una persona por la falta de perdón? ¿Se acuerdan lo que les comentaba la vez anterior? Hay quienes quieren delante de una tumba llorar su falta de perdón. La iglesia sufre de una gran falta de perdón. Hay muchos corazones soberbios, hay mucho corazón orgulloso. Y créame, eso está obstaculizando su relación con Dios. Entonces, perdonar o pedir perdón, debemos entender lo que no es una señal de debilidad, sino de madurez, de valor. Y eso nos permite estar dispuestos a pasar por alto las ofensas, aunque sean mayores. No importa, mi hermano, si estás dispuesto a hacerlo. Y perdonar es tomar la decisión anticipada a amar a una persona que probablemente no lo merezca, pero que sin llegar a justificar la falta o el agravio, tú lo vas a otorgar, así como se te otorgó el perdón a ti. ¿Cómo se te otorgó el perdón a ti? Inmerecidamente. ¿Sí dimensionas el perdón de Dios? ¿Lo merecíamos? La persona que te ofendió, con la que estás bien enojada, ahorita yo estoy viendo que sí, ya están recordando ya. ¿Merece tu perdón? No, lo más probable es que no. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Qué hizo Dios contigo? ¿O eres más bueno que Dios? Que levanten las manos los que se sienten más buenos que Dios. Entonces, ¿qué te queda? O sea, después de esto que estás escuchando, ¿qué vas a hacer? Qué bueno que alguien dijo perdonar, pero yo pienso que somos como muchos los que estamos aquí que tenemos que hacerlo. Dice 1 de Pedro 2:21,
Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba al que juzga con justicia. Miren, mis hermanos, Jesucristo cerró sus ojos perdonando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay quien te ha ofendido y créeme, sí lo hizo intencionalmente, pero su corazón no daba para más porque no conocía al Señor. A eso se refería con perdónalos porque no saben lo que hacen. No me conocen a mí, su corazón no ha sido transformado, por eso reaccionan de esa manera, necesitan conocerme. Por eso el Señor dijo, vayan y denles buenas nuevas. ¿Quieres ver gente transformada? ¿Qué necesita? Que el Evangelio haga su trabajo en el corazón. ¿Qué pasa cuando el Evangelio está en el corazón pero no se ve la evidencia? Aguas. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? Entonces, mis hermanos, si nosotros sabemos que, como la Escritura dice, que del corazón habla la boca, los verdaderos creyentes necesitamos actuar conforme quien gobierna su corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? De la abundancia de tu corazón va a salir la expresión de tu vida, con tus palabras, con tus actos. ¿Qué llena tu corazón? Si tu corazón está lleno de rencor y de amargura, ¿qué va a salir de tu corazón? Eso. Y si está lleno de Cristo, ¿qué va a salir? El amor del Señor, el perdón del Señor, lo vas a evidenciar y eso lo va a glorificar. Yo les he preguntado, ¿quién quiere glorificar a Dios? A ver, ¿quién quiere glorificar a Dios? Perdone, obedezca. Entonces, mis hermanos, si el Señor nos dice perdona o pide perdón, libérate de esa carga. Libérate de esa carga. Y tú no sabes lo que el Señor tiene para ti después de eso. Tú no sabes lo que puedes llegar a disfrutar con esa persona que quizás estás distanciado. Tú no sabes. Ahora, si hay dureza por la otra parte, mi hermano, mi hermana, pues ya no queda en ti. Pero tú hazlo. Tú perdona. Tú da el paso. Tú trata de reconciliarte. Probablemente la persona te diga, no, a mí ya ni me vengas con tus cosas, sí, ahora sí muy buena, ¿verdad? Muy cristiana, pero me hiciste esto y no quiero saber nada. Bueno, tú ya hiciste la parte que te correspondió. Ahora el problema, ¿para quién es? Para la otra persona. Ascuas estás acumulando sobre él. Y no lo hagas para acumularle ascuas. Hazlo porque quieres honrar al Señor y quieres que esa relación se... Yo estoy hablando en el caso extremo de que alguien tenga el corazón tan duro que no reciba esto, pero finalmente tú vas a dejar sembrada una semilla y termina después orando por esa persona. Ya te rechazó, Señor, ya hice mi parte. El Señor te va a decir, bueno, ahora ora por ella. Ya viste la dureza de su corazón, ya viste sus carencias espirituales, ¿por qué está así? Ora por ella. Tú ya hiciste la parte que te correspondió. Pero ¿qué tal que esa persona te abraza? ¿Qué tal si esa persona también te pide perdón? Y terminan llorando juntos, llorando y se reconcilian en la situación que sea. ¿Qué tal? ¿No hasta se siente bonito de pensar que una relación se puede volver a, ¿cómo se dice? Pues a una reconciliación. Entonces, mis hermanos, con este conocimiento, ¿qué es la Navidad para ti? Convencido de que la verdadera Navidad en tu vida fue cuando Él nació en tu corazón para transformarla, para que dieras evidencia que sí nació, que realmente es tu Señor y Salvador. ¿Jesucristo es tu Salvador? ¿Sí o no? Por gracia. ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Por qué? Ahí ya cambia. La salvación es por gracia, pero hacerlo Señor. ¿Traes Biblia? A ver, levántala.
aunque sea en el iPad. Bueno, hacerlo, Señor, es que ese libro que levantaste, lo obedezcas. Ahí lo hago, Señor. Ah, no, sí, la salvación, así, pues, ¿qué te costó? No, hacerlo, Señor, tiene un costo. Se llama obediencia, se llama humildad. Entonces, mis hermanos, si van a festejar esta Navidad, sí, háganlo gozosamente, en gratitud al Señor por su Hijo Jesús. Sí. Quizás para muchos sea el tiempo de entregar muchas cosas. Hay muchos cristianos que todavía tienen muy limitada su entrega al Señor. Sí, lo hicieron, o sea, el Señor los salvó por gracia. Sí, sí son salvos, pero no lo han hecho el Señor. Están limitados, todavía tienen muchos prejuicios, todavía tienen muchos tabús, muchos hábitos, muchas cosas que no le permiten hacerlo, Señor. No han entregado su vida completamente al Señor. Si alguien se convirtió en un creyente así, fluctuante, tibio, tiene que arrepentirse. El Señor no es un Señor de medianías, mi hermano. Él está buscando todo tu corazón. Ahora, ¿a ti te convendrá entregarle todo tu corazón? ¿Sí o no? Entonces, limpiar el corazón, quitarse todas esas cosas que ya tú sabes que el Señor te demanda constantemente, perdonando, pidiendo perdón. Bueno, esa es la mejor manera que festejes la Navidad. Convierte este fin de año, convierte esta Navidad en un parteaguas, mi hermano. Y no estoy diciendo con eso de que no has caminado bien. O sea, yo no soy el testigo de tus pasos, pero el Señor lo sabe. Pero eso que has caminado bien, que no lo dudo, has perseverado en la fe, has limpiado tu corazón, bueno, necesita mantenimiento, necesita más entrega. ¿Sabían que a los autos se les tiene que dar mantenimiento? Pero hay mantenimientos preventivos. Pero luego te dice el mecánico, a este ya hay que darle con todo. Y ahí sí, hasta tu coche te lo agradece. El Señor, ¿qué crees que está diciendo? Hijo, hija, te he dado mantenimiento preventivo que no has considerado, pero ahora necesitas un mantenimiento total, de pies a cabeza, de interior a exterior. Y cuando Él entre, mi hermano, a hacer ese mantenimiento total, créeme, no va a ser fácil. Así que mejor no se resistan. ¿Usted cree que le va a ganar a Dios? No. Es tiempo de mirar al interior, mi hermano, ponerse a cuentas con Dios para experimentar la verdadera Navidad. Y que esta temporada que se avecina, bueno, en esa confianza puesta en Dios, tú puedas ser esa luz que ilumine también otro corazón, manifestando el gozo de saber que un día Jesucristo nació en el pesebre de tu corazón, porque la Navidad se consumó en la cruz y culminó en una resurrección. Entonces ahora los redimidos lo único que esperamos es el día de estar siempre con Él, mi hermano. Pero comenzó naciendo. Por eso Jesucristo es el Dios al que nos postramos. Y quien no lo conoce aún, si alguno de los que están escuchando, presentes o no, aún no han entregado su vida al Señor, aún no han procedido al arrepentimiento, reconocer su condición, pues es tiempo de hacerlo. El Señor no está buscando un palacio, no está buscando un gran lugar, está buscando un pesebre, mi hermano. Así, aunque esté como esté, ¿quién crees que es el que limpia? Es el Señor. Hay quien dice, es que yo no estoy en las condiciones de recibir al Señor, tengo que mejorar. Pues no, te vas a quedar ahí.
El Señor no está esperando que tú mejores, está enseñando que tú reconozcas cómo estás. Él es el que te va a transformar. Y esa, mis hermanos, es la Navidad. Quienes lo conocemos, obedecer, limpiar, reconciliar. Quienes no lo conocen, recibirlo. Para ti, mi hermano, la Navidad está en ti desde el día de tu milagro. Y hay quienes no tienen esa dicha y necesitan conocerlo. Hay quienes siguen cautivos del pecado, heridos del alma, por la amargura, el rencor, porque no han aprendido a perdonar. Y ya no estoy hablando de nosotros, de la iglesia, estoy hablando de los que no lo conocen. Tenemos que marcar la diferencia. Por eso demos gracias a Dios por su misericordia, por su amor que nos alcanzó, pero también porque sigue extendiendo esta gracia. Y sobre todo porque a ti te ha hecho, a ti y a mí, esos proclamadores. Tenemos una misión que cumplir. Jesucristo no solamente murió por ti y por mí, Él murió por todos, mi hermano. Mire, yo he escuchado a veces diciendo cosas tan aberrantes de creyentes, diciendo, no, yo no le voy a compartir el evangelio, es tan malo, mejor que se vaya al infierno. Así. No, mi hermano, no tengas ese corazón. Tú eres el portador de un mensaje de vida o muerte. No te quedes con el mensaje. La Escritura dice que el evangelio, la luz, no es para ponerla abajo de un almud, o sea, de una caja, de un mueble, sino para que ilumine la casa. Así que, mis hermanos, lo mejor que podemos dar es que la palabra de Dios nos cambie, nos siga transformando y entender que todo lo que podamos dar, si tú quieres dar algo material, si tú quieres tener una acción de afecto para con alguien, está bien, pero eso no va a suplir el amor, el perdón, no lo va a suplir. De tal manera que vivir la Navidad, vivir que Jesucristo nació en tu corazón, es la mejor evidencia de quién eres tú. Es tiempo que se vea a Jesús y de tu actitud se van a desprender todas aquellas cosas que pueden ser de bendición para ti, para tu familia y quienes sean testigos de tu fe. Así que, ¿cómo vas a vivir tu Navidad? Para muchos quizás sea el tiempo, porque ya vimos en lo que reside la Navidad. Como creyentes, con estas convicciones, vivamos la Navidad. Y para los que no han escuchado, sé tú su Navidad. Tú eres el portador del único mensaje que da salvación, que da vida eterna. Y hoy puede ser el gran día para alguien. La tierra está preparada para que alguien reciba su milagro. Así que, mis hermanos, si usted como creyente ha reconocido algo que necesita entregar, hágalo. Y prepárese para una temporada donde va a ser propicio, primero, que su fe sea probada, porque va a haber muchas cosas que se quieran presentar para que usted pueda caer. Esté preparado, mi hermano. Es tiempo de sostenernos, es tiempo de perseverar. ¿Por qué? Porque el Señor vino a eso. Ese fue el propósito de su venida a este mundo. Entonces, si está convencido de su necesidad de ponerse a cuentas con Dios, reconozca aquello de lo cual el Señor le ha estado hablando a lo largo de todo el año. Arrepiéntase, mi hermano, clame al Señor por su perdón, retome su relación con Él. Jesús vino a solventar las necesidades que para el hombre son imposibles. Por eso nos dio el año agradable. Aún permanece el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres, que nos da la suficiente provisión para que se haga una realidad la fe que usted profesa.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿No le da gracias a Dios de ser el portador de este mensaje? ¿No le da gracias a Dios de haber sido traído con lazos de amor a su presencia? Entonces, mi hermano, no sea ajeno a las necesidades de las demás personas que aún no lo conocen. No sea ajeno al mandato del Señor de reconciliarse, de perdonar, de pedir perdón. No sea ajeno a la obediencia a sus mandamientos, a caminar en santidad, a dejar que el Espíritu Santo fluya en santificación en su vida, para que usted siga mostrando un pesebre limpio. No deja de ser pesebre, pero ya no huele mal. Esa es la diferencia, mis hermanos. La diferencia es Cristo. Y cumplir con la gran comisión: buenas nuevas de gran gozo. Dice: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Nací, morí por ustedes, resucité y estoy preparando casa para cada uno. Buenas noticias, mis hermanos. Le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración. Qué importante es que la palabra nos dé una oportunidad más de reflexionar cómo estamos viviendo nuestra fe, de reflexionar en nuestra condición actual como creyentes, como cristianos, porque siempre habrá algo que el Señor esté denunciando, demandando. Así que, mi hermano, limpie el corazón o disponga su vida a seguir siendo esa luz que es importante para quien no conoce al Señor. No se quede con las bendiciones, mi hermano, extiéndalas a los demás, porque así como alguien algún día pagó el precio de buscarle, de compartirle el evangelio, quizás pagó el precio de su rechazo. Quizás usted hizo sufrir a alguien, lo insultó, lo rechazó, pero finalmente alguien perseveró y aquí usted está. Así que, así como el Señor Jesús lo entregó todo, ahora Él espera que su iglesia haga lo mismo, y por eso estamos aquí, para aprender. Así que, buenas nuevas para todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia nos has dado la oportunidad de hacer una reflexión muy profunda de cómo hemos avanzado en nuestra fe, de cómo nos hemos santificado, de qué hemos hecho con tu palabra. Porque tu consejo ha estado, tu dirección ha estado, y somos nosotros los que daremos cuentas algún día de todo. Así que, Padre, gracias por seguirnos dando la oportunidad de ser transformados. Gracias porque un día naciste, Señor, en nuestro corazón. Gracias porque llegaste para transformar nuestra vida, y ahora solamente queremos dar evidencias de que tú eres el que gobiernas, de que tú eres el que diriges, que tú naciste. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios los acompañe y los bendiga, mis hermanos.